este material trataremos el tema de indemnizaciones y penalizaciones. ¿Cuál es la importancia de establecer en los contratos de obra pública cláusulas que nos lleven a entender o a exigir obligaciones en este sentido? Doctor, ¿nos puede compartir, por favor, qué debemos entender por cláusulas de indemnización o cláusulas penales en los que se establecen en los contratos de obra pública? Bueno, a ver. Déjeme hacerle un poquito un poquito teorizar para aterrizar la idea. En todos los contratos, la lógica, ¿cuál es? Que se firme un contrato y se cumpla. En el caso de que no se cumpla, dirían algunos autores en materia civil, de derecho civil, estamos ante hechos ilícitos que tienen una consecuencia jurídica, ¿no? Si yo te pido algo que no hagas, automáticamente me estás generando un daño o un perjuicio. ¿Qué es un daño? Es el detrimento a mi patrimonio. ¿Qué es un perjuicio? Es una ganancia no ganada. ¿Sí? ¿Qué es lo lógico? Si tú me originas un daño que yo tenga, pues que me repares ese daño, ¿no? A esa reparación, ¿cómo se le denomina? Indemnización. ¿Qué es indemnizar? Regresar las cosas al estado que se encuentran. Eso es indemnizar, ¿no? Tú y yo firmamos de buena fe un contrato. Tú incumples. Me generas un daño o perjuicio. Por lo tanto, tu obligación hoy es indemnizarlo. Regrésalo al estado que estaba. No me lo regresas al estado que estaba, entonces me tienes que pagar una compensación económica por ese daño o ese perjuicio que estamos. Desde esta lógica ya entendemos, o sea, partamos desde una base teórica jurídica, que es indemnizar. Es regresar al estado, y en el caso que no se puede, es la compensación económica. ¿Qué es una cláusula penal? Son todas aquellas compensaciones económicas que se ponen por algún daño o un perjuicio que se originan para efecto de indemnizar ese daño o perjuicio. Entonces, en los contratos de obra pública se ponen algunos tipos de cláusulas penales, o unas cláusulas de castigo, como quiera llamarle, o indemnizatorias para efecto de te retrasas, te sanciono. No haces actividad, te sanciono. Y de ahí podemos ir a temas, ¿cuáles son las cláusulas? Desde la más lógica, la más sencilla y que todo el mundo sabemos en el lenguaje de nuestra materia de obra pública, ¿cuál es? La cláusula penal o la pena convencional, ¿no? Tú te retrasas y te aplico a aplicar penas convencionales sobre un importe en tu estimación. Y la pena convencional tiene determinadas características que se dan particularmente, pero también puede haber una cláusula penal que es la rescisión. O sea, tú no me cumples, te rescindo, ¿no? O sea, es como se quieren ver. Son esas cláusulas que tratan de indemnizar o generar una compensación económica. Por ejemplo, una cláusula penal es la pena convencional. Otra cláusula penal es el cobro de sobrecostos. ¿Cómo se determina el monto o importe o el alcance que puedan tener estas indemnizaciones o penalizaciones? Mire, a nivel código civil, dice que tienen que ser proporcionales, ¿no?, al daño o perjuicio recibido. Y entonces ahí entramos en una vertiente rarísima, ¿no? Había casos en que me encontraba que por pena convencional en su momento, y me decían, oiga, yo estoy de acuerdo en pagarles una pena convencional, pero hasta el monto del contrato, pero ¿cómo le voy a pagar una pena convencional como 5 veces más? Dice, no es lógico. Pues sí, no es lógico, no es lógico ni sano, ¿no? Pero sí, y es pero ¿qué hacemos? O sea,
cuando su contrato así lo dice, ¿no? Entonces, a nivel contratos de obra pública o obra pública, ya existen reglas, ¿no? Unas reglas que se establecen. Dicen, el monto de la pena convencional es hasta el monto de la garantía de garantía de cumplimiento. Si es el 10%, hasta 10%. Si es 20%, hasta el 20%. ¿Quién lo define? Pues va a estar en función de la garantía. ¿En qué casos es procedente la aplicación de una cláusula penal? Mire, en obra pública es obligatorio ponerla por retraso de obra, ¿no? O sea, cuando se acredite el retraso de obra es obligatorio. En un contrato privado, pues ahora sí que puede estar condicionado por lo que quiera. Regularmente en obra pública está referenciada al retraso de obra, pero principalmente. ¿Es necesario la ejecución forzosa de las sumas convenidas que se establecen? Y en su caso, ¿cómo se realiza este procedimiento? Ok. Tratándose de pena convencional en obra pública, tiene una regla. Dice, si estoy durante el periodo de ejecución del contrato, son retenciones. En cada estimación te retengo un porcentaje, ¿sí? Según el retraso que lleves, y te voy reteniendo. Pero si tú te pones al día en tu avance de obra, te regreso. Y no eso. Pero si llega el término final de cumplimiento y no llevas ese retraso, esa retención se convierte en pena convencional definitiva y por lo tanto ya te la voy a aplicar. Obviamente en contrato privado pues ya son reglas distintas, ¿no? Pero así está la regla en obra pública. ¿El pago de la cláusula de indemnización y cláusula penal excluye o limita la rescisión o el cobro de daños y perjuicios? Daños y perjuicios sí, porque precisamente la proporcionalidad está en función de eso. O sea, cuando yo no tengo una cláusula penal, una cláusula indemnizatoria, ¿qué sucede? Pues entonces tengo que irme a lo simple, pues cobrar daños y perjuicios. Pero si yo tengo una fórmula que me cuantifica los daños y perjuicios, pues no puedo aplicarlo doble vez. No sé si me explico. O sea, si tengo la cláusula penal, eso sustituye al daño y perjuicio. Por lo tanto, lo único que puedo cobrar. En el caso de rescisión, no. Si se acumula tanto retraso, te puedo aplicar la pena convencional y aparte ejecutarte la rescisión. ¿Qué debe conocer el administrador del contrato hablando de este tipo de situaciones, de cláusulas penales o indemnizaciones? Pues tiene que conocer perfectamente cómo está distribuida. Si nomás existe la pena convencional, pues ya, está sencillo, pues hay que nomás estar cuidando su avance para que no me apliquen. Pero por ejemplo, el caso más común, yo tengo retrasos en un programa, en el programa general, pero me estás pidiendo por otro lado ejecución de obra, nuevas cantidades, o hay retrasos de obra por tu culpa, por culpa del contratante. La aplicación de pena está en función de qué, de retraso de obra. O cumplimientos o incumplimientos. Incumplimientos, pero el incumplimiento está en función de qué, de que yo, o sea, de ese retraso de obra está en función de un incumplimiento, y el incumplimiento es que yo lo falle. Pero si aquí el que no falla eres tú, el contratante, porque no me dio espacio, porque no inicié la obra, porque no me das lugar donde hacer obra, o porque no me defines los planos, porque no me autorices el seguimiento. Entonces, automáticamente, si no es mi culpa, volvemos a lo que decíamos. Si no hay daño o perjuicio originado por mí, entonces, ¿dónde está? Por lo tanto, no me puedes aplicar penas. Es que lleva retraso, sí, pero por tu culpa, entonces, ¿por qué me vas a aplicar una pena? Y eso, qué difícil es que entiendan muchos de los residentes. Cuando hay penas convencionales, cuando hay retrasos, causa imputable a la dependencia, o hay falta de programación por nuevas órdenes de trabajo, no puedes aplicar penas hasta que no tengas un programa definido. O sea, no es ilógico. Claro.
Con esta interrogante terminamos el programa. Agradecemos su atención y les indicamos que podemos tener interacción a través de nuestras redes sociales, que aparecen al final de este material. Muchas gracias.